A lo largo de nuestra existencia, ¿cuántas veces te ha tocado a ti decirte en los adentros, dentro de ti, o también a tu familia o a tus amigos, es que no es lo que esperaba, es que no es lo que esperaba? En la época que nacieron nuestros hijos, los ecos, los aparatos no tenían tan alta definición y nos decían que iba a ser niña y nacía niño, o iba a ser niño y nacía niña. Entonces no es lo que esperaba. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que ya tenían preparado todo el cuarto color rosa y todo color rosa porque les dijeron que iba a ser niña y nació niño? Es que no es lo que esperaba, porque tenemos expectativas. Habitualmente, en cuanto vamos a entrar en algún terreno, tenemos ciertas expectativas, o si vamos a ser padre, como el ejemplo que puse, pero también lo mismo, cuando vamos a entrar a alguna nueva etapa de nuestra vida escolar. Me decían que medicina era la más difícil de las carreras, la más dura de las carreras, y yo pasé el primer año de medicina por la gracia de Dios diciendo: la más dura de las carreras es arquitectura. O sea, no es lo que esperaba. O sea, uno puede esperar, esto va a ser muy duro, pero no es lo que esperaba. ¿Cuántas veces, repito, nos encontramos que nuestra expectativa estaba en otro rumbo y de repente tenemos otro escenario? Esto es así, es natural. Somos seres humanos. O sea, estamos en un mundo tan cambiante, porque cuántas veces, aún de las personas que amamos, recibimos algo que nos sorprende y decimos: es que no es lo que esperaba de él o de ella. No te esperabas que te golpeara, que te ofendiera. No te esperabas que te mintiera, no te esperabas, sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y nosotros deberíamos, como hijos de Dios, estar conscientes que si diariamente al Señor le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, que no sea lo que yo espero, sino que venga tu reino el día de hoy a mi vida y que sea manifiesto con tu voluntad en mi vida, en la vida de los míos, en la vida de mi familia, en la fe, en la vida de mi trabajo, en el estudio. Y con eso, mis amados hermanos, no solamente estamos pidiéndole al Señor que se manifieste su voluntad, sino también que nos dé contentamiento con su voluntad, que aceptemos su voluntad, aun cuando no era la nuestra. Lo que vemos aquí en esta sección de la Escritura, nuestro Señor Jesús, recordemos cómo ha venido mostrándolo Lucas, el Maestro, con sus discípulos, y mostrándoles una y otra vez acerca del reino de Dios. Y aquí en esta porción, o en esta sección del 18 al 27 del capítulo 9 del Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Lucas, podemos ver, quisiera que enfatizáramos lo que enfatiza la Escritura en el versículo 18 al 20, el Cristo de Dios. Del 18 al 20, el Cristo de Dios. Del versículo 21 al 22, del 21 al 22, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y del versículo 23 al 27, del 23 al 27, el seguidor de Cristo, el seguidor de Cristo. El versículo 18 nos dice: y mientras Jesús oraba a solas. Esta no es la primera
esta es como la tercera o cuarta vez que hemos visto aquí a lo largo del libro de Lucas que Jesús oraba. Sí, Jesús oraba y oraba a solas. No hay otro de los 4 evangelios o de los 4 libros que nos hablan del evangelio de Cristo, porque es un solo evangelio, pero hay 4 versiones o 4 ángulos que nos muestran el mismo evangelio. Y no hay otro que no sea Lucas, el donde nos muestra que Jesús oraba. Y Jesús oraba mucho. Y Jesús oraba, ¿por qué? Porque como hijo de hombre necesitaba tener dirección clara de su Padre Celestial. Y Jesús, dice aquí en el verso 18, mientras Jesús oraba a solas. Pero vean cómo dice, Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Entonces tú puedes decir, esto es una contradicción. Jesús oraba a solas, pero estaban con él los discípulos. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que Jesús estaba él solo orando. Los discípulos estaban con él, pero los discípulos no estaban orando, porque nuestro Señor Jesús en todo momento buscaba no solamente la dirección de su Padre en todas las cosas, sino también pedía para que Él mismo manifestara aquí el reino en los que tenía alrededor y en lo que tenía de alrededor, que era una gran tarea, una imposible tarea para el hombre. Él oraba a solas y mostraba su dependencia y sabiduría buscando la dirección de su Padre. Y estaban los discípulos con él. Y lo que hace es darles una pregunta. ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Ese es el cuestionamiento. ¿Quién dicen las multitudes? Porque las multitudes hablaban de Jesús. Era demasiado ya lo que había hecho Jesús, no solamente los milagros, los discursos, los sermones, la enseñanza. Era algo que no había ocurrido jamás en Israel. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? El día de hoy, amados hermanos, la gente que no conoce a Jesús tiene un concepto de Jesús. Hay gente que su concepto de Jesús es que Jesús, el niño Dios, vino a la tierra y nació el 24 de diciembre en la noche para amanecer 25. Y esa convicción que tienen que el niño Dios nació, la cuestión es que esa nos inculcan a los hijos, sobre todo en el país latino. Los países latinoamericanos nos enseñan que el niño Dios nació. Ahora, deja tú eso que el niño Dios nació, sino que además de adultos siguen creyendo en el niño Dios, traen colgado al niño Dios, visitan, y digo porque conocimos un matrimonio que nos dijo que ellos todos los días iban a catedral a visitar al niño Dios. Todos los días. Mis amados hermanos, repito, para muchos Jesús es el niño Dios. Para muchos Jesús es un profeta entre los profetas, como Mahoma. Pero si se fijan aquí, que no solamente es como uno de los profetas. Recuerdo en preparatoria recibí unos regalos de parte de la dirección. Me dieron varios libros. Y uno de estos libros me interesó mucho y me suscitó mucha curiosidad. Se llamaba el libro Los Grandes Iniciados. Y en Los Grandes Iniciados ponían a Jesús al igual que a Mahoma, al igual que Buda. O sea, lo ponía como esos hombres que han marcado la historia y que han dejado huella como hombres extraordinarios, pero jamás
en todo el libro decía que Jesús es el Cristo de Dios. Y que, como repito, todos los conceptos que la gente pueda tener de Jesús, todos, si no van de la mano con la verdad, no han creído ni tienen un concepto de Jesús que es. No, tienen el que se han creído, tienen el que les han enseñado desde chicos sus padres por amor, les hacen creer en alguien que no existe, es producto de la imaginación, es producto de la religiosidad. En esta semana, viendo las noticias, veía que 15 millones de peregrinos fueron a visitar, entre comillas, ustedes saben que lo digo, a la madre de México. 15 millones de peregrinos que podías verlo ahí en las escenas de rodillas sangrantes y todos con diferentes motivos, pero todos iban así, porque están seguros de que merece su veneración. Y voy a usar las palabras que usan, es que no la adoramos, la veneramos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es la verdad de Dios para el pueblo de Dios. Si la gente que dirige una religión, y es la religión de Dios, debe hablar la verdad de Dios. Y Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, versículo 31, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el 31 y 32 habla de los que creyeron en Jesús, pero los que creen en Jesús necesitan recibir la verdad de Jesús para ser verdaderamente libres, si son verdaderamente sus discípulos. Repito, ¿cuánta gente no va a reunirse el 24 con la conciencia? Es más, van a tomar una figura de barro o de plástico y van a hacer todo un ritual para colocarlo con mucho cuidado. Y si se les cae y se les rompe, y si se cae y se rompe, como hemos visto tantos videos de imágenes que llevan o de estatuas que llevan cargando por las calles y se caen. Mis amados, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, para lo que Él quiere, porque Él es Dios. Dios es espíritu. Y nadie ha visto Dios jamás, sino solo aquellos a quien Dios se ha decidido, encargado y revelado por medio de Cristo Jesús. Mis amados, la gente podía tener en aquellos tiempos una idea de Jesús, y eso es lo que dice el versículo 19. Como en estos tiempos la gente tiene tantos conceptos acerca de Jesús, y en el verso 19, Lucas 9:19 dice, cuando les pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Sus discípulos, recuerden que estaba con los discípulos, le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, este es el comentario de los discípulos de Jesús, que esto es lo que decían de Jesús, que era Juan el Bautista, Elías o un profeta resucitado. Recordemos, a Juan el Bautista se le había cortado la cabeza, a Elías había sido arrebatado. Entonces decían que Jesús, ¿se fijan cómo en forma natural el mundo trata de medir a Jesús con alguien conocido? Si se fijan, en forma natural tratamos de encajonar el concepto de Jesús y la persona de Jesús con algo que podamos tener nosotros ya una idea. En aquellos tiempos lo comparaban con grandes hombres. Ponen 3 ejemplos, 3 grandes hombres de la historia del pueblo de Israel. Pero Jesús
Jesús, el Hijo de Dios, es incomparable. No hay manera de poder compararlo con nadie porque es único. Es el unigénito del Padre. Recordemos lo que nos dice Juan 1:14 y Juan 1:18. Léanlo conmigo, por favor. En Juan 1:14 y en Juan 1:18. Dice el 14 acerca de Jesús mismo, la revelación del Señor. Y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, el Logos de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Otra vez, el unigénito, está hablando del unigénito del Padre. ¿Y qué dice ahí en el versículo 18? El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vea cómo el Señor deja claro que Jesús es el unigénito Dios, porque es Dios que se hizo carne. Fue engendrado en un vientre por el Espíritu Santo, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero en Cristo ha sido revelada la gloria de su majestad. Volvamos al texto, por favor. Y dice sigue hablando Lucas, en Lucas 9, versículo 20. Ahora pregunta Jesús a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ya lo que los demás digan o piensen, lo importante es ahora, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, siempre el impulsivo, el que iba al frente, él primero contesta antes que cualquiera. Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Mis amados, este es tajante. Tú eres el Cristo de Dios. ¿Y qué significa el Cristo de Dios? ¿Qué está diciendo Pedro al confesar que Jesús es el Cristo de Dios? Está hablando, obviamente, la palabra Cristo, ya lo hemos dicho algunas veces, Cristo no es nombre de Cristo, el nombre de Jesús es Jesús. Y cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Y la palabra Cristo significa Mesías, ungido, enviado, el prometido. En el Antiguo Testamento, nuestro Dios prometió que enviaría a su ungido. Enviaría, y el ungido en el Antiguo Testamento también implica rey. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas, y Jesús es el Rey de Reyes, es el profeta, el último de los profetas verdaderos, y es obviamente nuestro sacerdote actualmente. Sigue siéndolo, y hasta la eternidad. Nuestro Señor prometió, nuestro Dios prometió que enviaría a su ungido. Simplemente 2, 3 pasajes para recordar. ¿Desde dónde? Desde Génesis 3:15. En Génesis 3:15 es la primera vez que el Señor promete que enviaría ¿a quién? Al ungido, al enviado, al Mesías. Cuando dice ahí en Génesis 3:15, hablándole a la serpiente, al diablo, después de haber hecho caer en pecado a Adán y a Eva, Dios promete: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y dice él, de la descendencia de la mujer nacería un él, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En la cruz, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Cristo,
aplastó la cabeza, juzgó al diablo. En Él, en Cristo, el diablo fue juzgado. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad sobre nosotros por cuanto nosotros somos pecadores. Y por causa de nuestro pecado le damos lugar al gobierno, al diablo. Pero en Cristo Jesús, tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Tus pecados y mis pecados y toda condenación que atrae el peso del pecado, Dios decidió ponerlo sobre su Hijo para que su Hijo pagara en tu lugar y en mi lugar, en un juicio que es un juicio justo de un santo Dios que no tiene por inocente al pecador, no tiene por inocente al pecador. Y Jesús pagó en la cruz. A eso vino, a quitarnos el poder, la condenación que pesaba sobre nosotros, pero también vino a quitarle el poder, repito, a Satanás. No hay más condenación para aquellos que están no solamente en la salvación de Cristo, sino que viven en la gracia del Hijo de Dios, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. El Cristo fue prometido. El Cristo, en 2 Samuel 7, dice la palabra del Señor, nuevamente recordamos esa promesa del Cristo que estaba siendo anunciado. En 2 Samuel capítulo 7 dice en el versículo 12, hablando Dios a David: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, levantaré un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Está hablando de ¿qué? De una casa en el nombre de Dios, y está hablando de un reino para siempre. Dice en el versículo 16: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Se fijan el énfasis? Para siempre. ¿Qué hijo de David iba a reinar para siempre? Solo Cristo. Solo el prometido que iba a venir, el enviado, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Es el que reina hasta el día de hoy y es para siempre, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El tiempo está en Él. Tú y yo podemos hablar de un tiempo desde que tenemos conocimiento de la creación del mundo, de Adán y Eva. Tú y yo podemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y podemos ver que el Señor habla de la creación antes de Cristo como 4,000 años, como 4,000 años. Tú y yo hemos oído muchísimo, por años y años hemos escuchado, y hace 1,000 millones de años estuvieron los dinosaurios, hace 2,000 millones y tantos millones fue hecho la tierra. Mis amados, la ciencia puede decir muchas cosas. La Biblia establece, repito, un tiempo aprox en cuanto al pasado de 4,000 años. Y después de que llegó Jesús, estamos en el año 2024. Y si juntamos los 4 con los 2,000 que llevamos, son 6. ¿Y en qué año estamos entonces? Si ya pasaron 4 y 2, son 6 días cada día. Es como 1,000 años para el Señor. ¿Y en qué estamos ahorita? En el 24, ¿de qué? Del séptimo día. Del séptimo día. El Señor viene pronto, amados hermanos. El Cristo de Dios vino, porque eso se lo dice Pedro, es lo que le confiesa Pedro a Jesús. Y obviamente está diciendo la verdad, y lo dice por revelación del Espíritu Santo. Miren conmigo Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16. En Mateo 16 tenemos exactamente ese momento. En Mateo 16, 16, en el 15 Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tenemos exactamente, es un pasaje paralelo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo?
versículo 16 del capítulo 16 de San Mateo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. O sea, tú eres el prometido, el enviado, el que habría de venir, el Rey, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo en el 17: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie confiesa que Jesús es el Cristo, si no es por la revelación que el Espíritu Santo le trae. Mis amados, Pedro, Juan, Jacobo y los 12 discípulos, ¿qué esperaban ellos? ¿Ellos esperaban un Cristo? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? ¿Qué tenían ellos de idea que iba a pasar con este Cristo? Bueno, lo que dice el Salmo 118 acerca de este Cristo, vean también conmigo, por favor, en el Salmo 118, de este Cristo que habría de venir, en el versículo 25, esa porción 25 y 26, prácticamente es el cántico que estaban haciendo todos ahí cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana de su vida terrenal para ser crucificado. Y todas las multitudes están arrojando palmas y sus vestimentas, sus coberturas a los pies del burrico que llevaba a Jesús. Y este cántico en el versículo 25 y 26, pero vean el versículo 23 en adelante, 23 al 26, Salmo 118, 23. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Este cántico es el Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sálvanos, sálvanos, es un ruego. El pueblo de Dios continuamente estaba bajo el gobierno de otros pueblos, de otros gobiernos. En la época en que Jesús viene a la tierra, Israel está bajo el gobierno romano. Y obviamente el pueblo de Dios estaba esperanzado en que vendría el Cristo de Dios. Pero ellos estaban seguros que el Cristo, el prometido, y ese rey, como ya lo leímos, que a David le fue dado que él reinaría sobre su pueblo para siempre. Ellos tenían la idea de que era un rey que venía poderoso, conquistando y tumbando a todos los enemigos del pueblo de Dios. La cosa es que no es lo que esperaban. No es lo que esperaban. Tú y yo sabemos bien ahora en Cristo que sí es lo que Él prometió, porque ha quitado el enemigo de nuestras almas. Ha sido derrotado en la cruz. Tú y yo sabemos bien que hemos sido hechos libres de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de Satanás, y que el reino de Cristo ha venido a nuestros corazones por el Espíritu de Cristo. Tú y yo sabemos bien que Jesús, cuando resucitó al tercer día, ascendió al trono a la diestra del Padre y está enviando su vida por su palabra, y la palabra y el Espíritu de Cristo está aquí y viene y nos sigue limpiando y purificando. Y podemos tener la plena certeza que estamos en el amado de Dios y que todos nuestros pecados han sido quitados y el enemigo de nuestras almas no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Ha conquistado a nuestros enemigos. El Señor gobierna nuestras vidas. Sin embargo, Pedro, aún cuando dice tú eres el Cristo de Dios, Pedro estaba junto con Jacobo y Juan creyendo que iba a venir el rey a gobernar, que iba a venir a establecer su trono en Israel. ¿Qué fue lo que le pidieron Juan y Jacobo? ¿Acaso no es que se sentara cada uno a la derecha y a la izquierda? Ellos estaban seguros que su reino era terrenal y que iba a establecer su trono, y querían que ellos gobernaran con Jesús a la derecha y a la izquierda. Tenían una idea, repito, del Mesías, del Cristo, pero que no era correcta. Y ahorita vamos a ver y vamos a confirmar esto que estoy diciendo de acuerdo a la Escritura. Pero te digo una cosa, mi amado hermano, hermana.
El Cristo de Dios ya vino a tu vida y a mi vida. Él fue el prometido, el ungido, el enviado, el Mesías. Y gracias a Dios que vino a nuestras vidas, porque no solo vino a la tierra, sino que el Señor lo ha revelado para su pueblo, para hacernos libres de toda condenación, para traernos arrepentimiento de pecados y una fe genuina que descansa solo en la vida perfecta de Jesús, el Hijo de Dios, en el sacrificio perfecto de Jesús, el Redentor que iba a adquirir nuestras almas, y aquel que resucitó de los muertos y que hoy intercede por nosotros. El Cristo del Señor vino, el Cristo del Señor fue prometido y se cumplió. Ahora veamos que además de ser el Cristo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Y eso lo dice en el versículo 22, pero quiero decirlo desde el versículo 21. Cuando Pedro le dice que Él es el Cristo de Dios, lo primero que le dice el Señor, ¿qué es? Versículo 21, Lucas 9, 21. Pero Él, Jesús, advirtiéndoles severamente, advirtiéndoles fuerte, no les mandó que no dijeran esto a nadie. ¿Por qué? Porque todo tenía un tiempo para Él, para que cumpliera su llamado, para que cumpliera su misión eterna, que no dijeran a nadie. Y entonces les dice esto: el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Jesús ya recibió el título de parte de Pedro revelado, el Cristo de Dios, el prometido de Dios, el enviado. Pero ahora Jesús quiere hacerlos ver quién es ese Cristo de Dios. Y ahora Jesús a sí mismo se da el título, el Hijo del Hombre. Hijo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es hombre. Jesús es verdaderamente hombre, totalmente hombre. Pero es totalmente Dios. Es dos naturalezas. Una, la deidad, la divinidad del Dios verdadero ahí. Y otra, la naturaleza humana. Un hijo que nació del vientre de María. No por voluntad humana. Obviamente cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, ¿qué le dice? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ese fue el saludo de Gabriel. Se le presenta a María y le anuncia su salvación, su salvación. Dios te salve María. ¿De qué la salva? ¿De qué salvaba Dios en ese tiempo y sigue haciéndolo hoy? De nuestros pecados, de nuestros pecados. En Mateo 1:21, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en Mateo 1, hablando del nombre de Jesús? Que dice en el versículo 21, cuando está recibiendo José la información del ángel, ¿cómo se habría de llamar ese hijo de María? Versículo 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador. Y la primera persona en la época de Jesús que le fue anunciado es a María. Necesitaba ser salva. En Lucas 1, cuando tú sigues toda la historia, el cómo el doctor Lucas cuenta ese evento de María, cómo María visita a su prima Elizabeth y cómo está embarazada María. Si tú sigues todo Lucas 1, en esta próxima celebración de cena navideña, familiar, que sea o no sea el día en que nació, no importa, pero la gente que no conoce necesita ver la verdad, escuchar la verdad y recibir la verdad, porque ahí en Lucas 1 María levanta un cántico precioso que se le llama el Magnificat de María, se le conoce como el Magnificat, donde María, mi alma magnifica a Dios mi Salvador. Otra vez María, ahora ella dice, no el ángel que la iba a salvar, el Dios que la salva, sino ahora María reconoce a Dios como
su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador sino solo los pecadores? Mis amados, es cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos salva, porque ya nos hizo ver en la cruz que nuestros pecados fueron cubiertos con su sangre. Es en la revelación de su Santo Espíritu que esa verdad nos quita toda condenación, pero constriñe nuestro corazón y nos hace ver la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, nuestra bajeza. Somos enemigos de Dios, salvos de la ira venidera, pero porque en Cristo Jesús fue pagado el peso de nuestra maldad. Jesús nos quita, repito, del juicio, de la ira venidera que habrá de hacer en el día final. Mis amados hermanos, repito, el Hijo del Hombre. Ese es el título que le está hablando ahora Jesús. Y volvamos a nuestro texto en Lucas 9, 22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos. O sea, Jesús ahora les revela, ¿por qué Hijo de Hombre? Porque el Hijo del Hombre debe. A eso vino, a padecer mucho y ser rechazado por ancianos, ser rechazado por principales sacerdotes, ser rechazado por los escribas y además ser muerto. Era necesario que Jesús sufriera mucho y muriera. Y también era necesario que Jesús resucitara. Ahí dice, y resucitar al tercer día. Esta es la revelación del Hijo del Hombre a sus discípulos. El Hijo del Hombre debe padecer mucho. Debe ser rechazado por todos, debe morir y debe resucitar. ¿Ustedes creen que cuando estaban oyendo este mensaje los discípulos de Jesús, lo recibieron? ¿Ustedes creen que lo recibieron y que lo entendieron? La verdad es que no. En el futuro es que no. ¿Por qué? Porque aquí les dice, les comunica que va a sufrir, a morir en la cruz, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Cuando Jesús resucitó, todos los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma. ¿Se acuerdan? Está en la descripción de los hechos cuando Jesús se aparece por primera vez a estos hombres en medio del aposento alto y a la puerta estaba cerrada. Cuando apareció con ellos, todos pensaron que era un fantasma. O sea, no se acordaron para nada de que la verdad ya les había sido dada. Mis amados hermanos, esto es muy natural en nosotros los hombres. Tú escuchas ahorita la verdad de Dios y puede el Espíritu Santo traerte luz y entendimiento. Sin embargo, ¿cuánto te dura esto? ¿Cuánto nos dura la palabra de Dios? ¿Cuántas veces andamos en otras cosas durante toda la semana? ¿Y dónde quedó Jesús? En la historia, en la Biblia. Pero no buscamos día con día escuchar su voz. No buscamos orar y orar sabiendo que somos pecadores con una tendencia natural a evadir la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Ciertamente en Cristo somos perdonados, pero también esto nos trae a una vida de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es la vida de Cristo en nosotros, porque Cristo está en nosotros, nos ha sellado por su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, era necesario todo el sufrimiento de Jesús. Era necesario. Estos hombres no podían recibirlo. Repito, ellos ya estaban esperanzados en el lugar que les daría a los lados de su trono. Ellos tenían otra idea del Mesías. Ahora, fíjense, ya les dijo, ¿quién soy yo? El enviado de Dios, el Cristo de Dios. ¿Quién soy yo? El Hijo del Hombre. Totalmente en un cuerpo de carne. Dios en un cuerpo de carne.
Y dice la palabra, ustedes saben en Romanos 8, del 1 al 3, sobre todo el 3, nos dice que vino Él en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. O sea, era necesario que viniera así. Era necesario que fuera tentado en todo como tú y yo somos tentados y ciertamente fallamos o pecamos cuando descuidamos, repito, la vida en el Espíritu. Cuando no buscamos andar en el Espíritu, la carne puede tomar ventaja. Dice la palabra en Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús cuando resucitó de los muertos, ascendió a su gloria, al trono. El Hijo de Dios, ¿se fijan cómo lo dice? Jesús, el Hijo de Dios. Es exactamente el título que acabamos de escuchar de parte de Jesús. Él trascendió los cielos, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Es un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros. La única diferencia, grande diferencia, eterna diferencia es sin pecado alguno. Sin pecado alguno. Por tanto, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Acerquémonos al trono de la gracia. El trono de la gracia es el poder de Dios accesible a nosotros, dado a nosotros en nuestras áreas de debilidad. Pero cuando nos acercamos a Él, lo primero, ¿cómo entramos ahí? Por la misericordia. Misericordia es porque ya tenemos el perdón de nuestros pecados, ya tenemos acceso a Él, aún como pecadores, pero salvos por gracia. Acerquémonos al trono de la gracia para que recibamos perdón, misericordia y hallemos gracia. Hallemos ese poder que necesitamos para negar la tentación, para huir de toda tentación, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, cuando la necesitamos, está ahí. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, porque podemos y tenemos acceso por la sangre de Cristo derramada en la cruz y por la intercesión de un Jesús que no quedó muerto, resucitó al tercer día y vive y reina para nosotros sus hijos. Hemos visto en Lucas 9 lo que es el Cristo de Dios, el Hijo del hombre. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 23 y veamos lo que es un seguidor de ese Jesús. Un seguidor de Jesús, el seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, él ya puso las cartas sobre la mesa, es muy claro. Yo vengo como el rey prometido y vengo a gobernar. Y un rey no viene a pedir permiso, un rey viene a establecer su gobierno, a ordenar. Y un siervo del rey, lo único que quiere es obedecer a su dueño. Si el Señor nos lavó y nos adquirió a precio de sangre, para gloria de Dios y para la eternidad, si nos limpió y nos perdonó, pero también juntamente con Cristo nos dio ya una adopción, no solo nos quitó el peso de la ira venidera, sino nos hizo hijos adoptados para Dios, como pueblo de Dios y familia de Dios. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora vean lo que está diciendo. Consideren la posibilidad de negarse a ustedes mismos. No.
Jesús ordena, Jesús da órdenes, Él es rey. Niéguese a sí mismo. Esa es la orden, no es una opción. Niégate a ti mismo. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Crucifícate. Crucifica tus deseos, crucifica tus sueños, crucifica tus anhelos. Muérete a lo que tú quieres para ti. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos dio la vida, que es Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no cada domingo, no cada año, ni cada fin de año. Es muy propio en estos tiempos, aún para todos los incrédulos, es muy propio que reflexionar al final del año, reflexionar y hacer una revisión de conciencia. Déjenme decirlo como lo decían mis abuelos. Hay que revisar nuestra conciencia y ver cuántas cosas hicimos mal en el año y pedirle perdón a Dios, y entonces también hacer propósitos para año nuevo. Y que cosas nuevas y buenas puedan resultar el siguiente año. Esa era la lista de ¿qué? De fallas que tuviste durante el año. ¿Pero fallas de qué? La gente considera fallas cuando no se cumplieron sus sueños. La gente considera fallas cuando no se cumplió su propósito que él tenía para sí mismo. Y entonces empieza a hacer una lista de proyectos para el año que entra, pero todo con respecto de él. No tiene nada que ver con el Señor. Para nosotros como pueblo de Dios, en realidad cada día es un día nuevo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día el Señor puede parar nuestro corazón y llamarnos a su presencia, o cada día el Señor puede venir. Y estamos listos en Cristo por su palabra y su Espíritu. Mis amados hermanos, esta es la vida del creyente, no es de cada fin de año ya reflexionar y todas las regadas y todos los pecados que hemos cometido y de los cuales el Señor nos ha librado las consecuencias. Nos ha traído arrepentimiento, sí, nos ha traído verdaderamente arrepentimiento. Hemos dejado de buscar lo nuestro, olvidar la cruz y realmente... Dice ahí Jesús cuando da ese mandato, niéguese a sí mismo, Lucas 9:23, tome su cruz cada día y sígame. Sígame implica obedézcame, sígame implica imite mi vida, sígame implica sufra lo que tiene que sufrir en su carne y viva realmente en el Espíritu del Señor. Eso implica sufrir. Hacer morir lo terrenal en nosotros no es algo negociable, es una ordenanza. Romanos 8:13 dice que si por el Espíritu hacemos morir lo carnal en nosotros, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Pero solamente si lo hacemos verdaderamente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos bien que nuestra carne no le es dado agradar a aquel Rey y Señor que nos adquirió a precio de sangre. No es lo natural. Es contrario totalmente a lo natural nuestro. Mis amados hermanos, Jesús da esa orden: niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, estamos nuevamente en Lucas 9:24. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que este es el principio del reino del Señor en la vida del pueblo del Señor. O dicho de otra manera, del Padre que ordena a su Hijo adoptado para ser santo. Porque el que quiera salvar su vida, ¿de qué? ¿Salvar su vida de qué? El que quiera salvar su vida del gobierno de otro rey, porque no podemos nosotros salvar nuestra vida, solo el rey puede salvarnos. El que quiera salvar su vida, la perderá. Tú y yo no tenemos capacidad de gobernar nuestra carne, no tenemos la capacidad. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Vean este principio del reino: el que realmente pierda su vida por causa de mí, ese la salvará.
mis amados, implica perder nuestros derechos, porque ya nos fueron quitados por la sangre de Cristo junto con nuestros pecados. ¿Cuál era nuestro problema? El gobierno de nuestras vidas sin ser realmente capaces de gobernarla. Todas las equivocaciones, todos los errores, todas las lastimaduras que provocamos en otras personas, todas las consecuencias que pagamos nosotros mismos fueron producto de nuestra necedad. Habiendo conocido la verdad, seguimos el sentir de nuestra alma diciendo como que es del Espíritu, o viendo como que esa era una oportunidad de Dios, y sin embargo nuestra carne no puso al gobierno de Cristo. Nos sucede todos los días, en tanto que somos nosotros la familia de Dios, somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Ustedes creen que Satanás no anda como león rugiente buscando a quién? A ti y a mí, buscando a quién devorar, en tanto que él afecta el testimonio de Cristo en nosotros. Obviamente va a seguir ridiculizando el nombre de Cristo y la verdad de Dios va a ser vituperada. Pero nosotros somos llamados a eso, ¿a qué? A perder nuestra vida en el Evangelio, a perder nuestra vida por causa de Él. Y es ahí donde encontramos que la salvación del Señor es manifiesta. Es ahí cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando decimos como Jesús en el Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde la perdemos. Nosotros queremos otra cosa, pero sin embargo quiero que el Señor cumpla su voluntad en mí y a través de mí. Jesús así nos enseñó a orar. No nada más en el Padre Nuestro, en Getsemaní, Él mismo lo hizo. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, el Hijo del Hombre, con esa angustia, 3 veces le rogó al Padre. 3 veces el Hijo del Hombre, Jesús el hombre, sufrió, lloró. Pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Repito, nos va a costar muchas cosas. Sí, nos va a doler en la carne muchas cosas, sí. Pero que el Señor haga su voluntad y no nosotros. Que el Señor realmente nos salve de buscar nuestros propios caminos. Hay tantas cosas buenas en el mundo, pero que no son para los hijos de Dios. O sea, día con día puedes ver buenas cosas delante de ti, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor, nuestro Dios, está intercediendo por nosotros para que seamos sabios. Y sabios implica tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí lo que dice claramente el Señor, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? El que pierda su vida por causa de mí. Lucas 9:24, por causa de mí. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con alguien más que el Señor Dios, porque sabemos que Él es soberano, Rey, Señor. El que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Versículo 25. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero? ¿De qué sirve que tengas un nombre famosísimo entre muchos? ¿De qué sirve que tengas la mejor posición en tu trabajo, en la universidad, en la escuela? ¿De qué sirve que tienes la cuenta más cargada en el banco? ¿De qué sirve cada peso? ¿De qué sirve cada nombre? ¿De qué sirve cada fama? Porque nosotros nos gloriamos en el Hijo de Dios, nos gloriamos. Si en algo nos gloriamos en la cruz. Y para gloriarse en la cruz necesita ser un pecador perdonado por Cristo. Es ahí donde nos podemos gloriar, que mi Señor y Salvador vino a mi vida, a adquirir mi vida con toda la porquería de vida que era, y me salvó y me perdonó y me ha llevado a sentar en Cristo, en lugares celestiales. Y eso obviamente es para que se haga la voluntad de Cristo en mi vida. Mis amados, necesitamos ver
¿qué sigue en nuestras vidas? No porque vaya a haber un cambio de año al 2025, es porque cómo hemos vivido cada uno de nosotros nuestra vida como creyentes, verdaderamente con estas normas, imperativos del reino, o hemos nosotros negociado con el Señor, esta parte sí, tú eres rey, Señor, pero esta parte me la dejas, no me la toques, porque es mía. Amados hermanos, debemos arrepentirnos de nuestro egocentrismo, de nuestra vanagloria, de nuestro egoísmo, de nuestro mundo terrenal, porque ya fuimos dados al reino celestial y eterno. Gracias a Dios que tenemos capacidades para muchas cosas que el Señor nos ha dado con su gracia. Vivamos en esa gracia reconociendo de dónde viene, del Señor y Dios nuestro. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Cristo, pero también Él es el Señor. Él es el Señor, Él gobierna en nuestras vidas. Y necesitamos, repito, pedir perdón y confesar nuestro pecado, porque hemos muchas veces buscado nuestros propios caminos. Otro imperativo que vemos aquí, versículo 25, cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado al mundo entero? Haber ganado. Pero ¿qué dice aquí? Él mismo se está destruyendo. Él mismo se está destruyendo y se pierde. Versículo 26. El que se avergüence de mí y de mis palabras. Mis amados hermanos, déjame decirte algo. El que se avergüence de mí y de mis palabras no implica que tú no quieres hablarle a nadie de Cristo, porque a veces pensamos, bueno, este pasaje es así. O sea, no implica que tú no quieres evangelizar a nadie quieres darle las buenas noticias, a nadie quieres hacerlo ver como lo que es un pecador enemigo de Dios, sujeto a la ira de Dios y al infierno. No importa que sea tu familiar, tu amigo más querido, tu compañero de la escuela o compañero del trabajo, no quieres evangelizar a nadie porque te avergüenzas. Bueno, es que no es nada, eso es cierto. Pero hay otra parte. Cuando dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, implica que no hacer lo que nos dicen los 2 versículos anteriores, o 3 versículos anteriores, el no obedecerlo. El no obedecerlo es simplemente no lo hago porque es vergonzoso, porque los resultados de un gobierno de Cristo en mi vida, ante los ojos de los demás, es una locura, es una tontería. Yo no voy a seguir exactamente todo lo que el Señor me pida. Mis amados, eso es avergonzarse del Señor y de sus palabras. El Señor es misericordioso, ciertamente Él endereza nuestras veredas, sí, ciertamente Él azota a los que recibe por hijo y nos corrige y nos disciplina. Pero ¿por qué tenemos que llegar a eso si podemos realmente simplemente entregarnos como lo que dice Romanos 12? Romanos 12, ¿acaso no dice la palabra de Dios claramente que debemos entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional? Lo dice claramente en versículo 1 y 2. En Romanos 10, versículo 1 y 2. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Mis amados, este mandato, presenten sus cuerpos en sacrificio implica sufrimiento. ¿Qué fue lo que vimos en el segundo punto? ¿Acaso no vimos que el Hijo del Hombre le es necesario sufrir? Si a Él es necesario sufrir, ¿no tenemos nosotros que seguir sus pasos? ¿No tenemos nosotros en realidad que crucificarnos diariamente a nuestros deseos? ¿No tenemos que nosotros imitar a nuestro maestro del cual estamos aprendiendo? Él ya anunció, yo vengo a esto, ahora te toca. Si tú tienes una expectativa del cristianismo que te dijeron y que te movieron y que tú y que los milagros y que el poder y lo que declares, todo, si tú tienes una idea, te vas a dar cuenta que no es lo que esperabas. Es mucho mejor que eso, no es lo que esperabas. Porque por eso estamos vivos ahorita, por eso tenemos nuestro corazón latiendo, por eso tenemos un intercesor que está intercediendo por nuestra necedad, insensatez. Es mejor
Es mejor, su misericordia es para siempre para los que le aman y guardan sus mandamientos, guardan el gobierno de Él en sus vidas. Preséntense como ese sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Versículo 2, Romanos 12:2. No se adapten a la forma de pensar de este mundo. Ya nos sacó el Señor de la forma de pensar de este mundo. No se adapten, sino reformándose. De ahí la palabra reforma. Aquí dice transfórmense. En el griego también dice refórmense. Sí, esta palabra es también reformados de nuestra ¿qué? Mediante la renovación de nuestra mente, reformando nuestra mente. Seamos transformados por la reforma de nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que al seguir la voluntad de Dios y no la nuestra, al negar nuestros propios deseos y seguir la voluntad del Señor, vamos a confirmar que su voluntad que es buena, aceptable y es perfecta. Vamos a confirmar, verificar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, aceptable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es perfecta. Muchas veces tenemos que escoger, esto es muy bueno, esto también es bueno, pero tengo que pensar y tengo que decidir esto o esto. ¿Y qué vamos a poner para poder decir realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Implica el gobierno de Dios en mi vida? ¿Implica que me estoy negando a mí mismo, tomando mi cruz y siguiendo los pasos de mi maestro? ¿Implica inclusive que voy a sufrir, pero sin embargo Dios va a ser glorificado? ¿Qué implica? Aquí está, esto es bueno, esto es bueno. ¿Cómo voy a saber cuál es? Si no te duele, si no hay un sufrimiento en la carne, pudiera ser que realmente es bueno, pero que no es lo que Dios quiere. Pudiera ser. Que el Señor nos dé sabiduría, amados hermanos, porque la vida del creyente es una vida de negación, es una vida de la cruz manifiesta y es una vida de seguir siempre a Cristo y negándose a uno mismo. Volvamos a nuestro texto en Lucas 9, versículo 26. El que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y del Padre y la de sus santos ángeles. Mis amados, este es el glorioso futuro nuestro. Cuando venga el Hijo del Hombre con los santos ángeles, cuando venga en su gloria y la gloria del Padre, cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga y nos lleve a ese reino eterno de nuestra ciudad celestial. Y ahí no habrá más lucha con la carne. Versículo 27 dice Jesús: pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. No probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, mis amados. Obviamente Jesús demostró ser Rey y Señor aún de la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos al tercer día, cuando murió en la cruz. Y por eso dice Él, aún no morirán hasta que vean el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Porque también había muchos, acuérdense que habló también a todos ahí en ese momento, no nada más a sus discípulos. Pero ver el reino de Dios confirmado es haber visto a Jesucristo resucitado. Y anduvo 40 días con ellos y a más de 500 testigos se les presentó. Mis amados, el Señor nuestro Dios reina. Jesús es el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Y a nosotros nos toca ser seguidores de Jesús, el Cristo. Y que el Señor nos ayude, mis amados, porque esto es para gloria del Padre y es para nuestra bendición aún cuando pudiese no parecerlo.
Al final de cuentas, ¿a qué vino Jesús? A dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Y esos muchos debemos de responder perdiendo nuestra vida para que el nombre de Jesucristo siga siendo manifiesto y glorificado. Que Dios nos ayude, amados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias que conocemos la Navidad, porque la Navidad es Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a la tierra. Gracias, Señor, porque ciertamente tú, nuestro Dios, viniste a la tierra y te manifestaste. Ciertamente fue en un pesebre, ciertamente fue en las condiciones más terribles y sin embargo fue el nacimiento más glorioso para que ese Hijo de hombre fuese a la cruz a sus 33 años. Y la muerte más horrenda en la cruz de Cristo fue la muestra más grande y gloriosa de tu amor. Jesús muriendo en rescate por muchos. En el nombre de Jesús, Señor, ciertamente tu Hijo resucitó, ciertamente tú reinas, gobiernas y tú eres Dios. Y nos has sellado a tus hijos por tu Santo Espíritu para traernos arrepentimiento y fe. Y te pedimos en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad en todas las cosas y no la nuestra. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, nuestro Dios, que salves a muchos más que aún están cautivos al gobierno de Satanás. Te rogamos, Señor, que ilumines y rompas las tinieblas de su corazón, que rompas las cadenas de esclavitud del pecado y que laves sus pecados por la sangre de Cristo, que tu Santo Espíritu quebrante su corazón en esa fe y arrepentimiento de pecados para volverse a Él, como lo hiciste con cada uno de nosotros. Sigue salvando a tu pueblo, es nuestro ruego. Sigue manifestando tu gloria y ayúdanos, Señor, a vivir diariamente, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y a seguir a nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Rogamos en el nombre de Jesús que nos des realmente el valor, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría, para que este fin de año podamos proclamar la verdad del Evangelio, la verdad de la Navidad, la verdad del Hijo de Dios, que vino a morir por pecadores y a resucitar de los muertos al tercer día. En el nombre de Cristo Jesús.